la pregunta otra vez. Entonces, ¿qué es un mol? Un mol es un número. Un número. Un mol es un número. La semana pasada que tuvimos clase de aplicada y expliqué esto, había 2 alumnos nada más. Me hubiera encantado saber dónde estaban todos los demás. Un mol es un número. ¿Qué número es? Es 6,02 por 10. Sí, sí, sí. Es un número que se llama número de Avogadro y es igual a 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué? Partículas químicas. Cuando hablamos de partículas químicas, hablamos de 10 a la 23, partículas. Cuando hablamos de partículas químicas, hablamos de átomos, hablamos de moléculas y hablamos de fórmulas unitarias. Y ahora les voy a explicar cuál es la diferencia entre uno y otro. Si tenemos supongamos que tenemos una decena de alfileres. ¿Cuántos alfileres tenemos? 10. Una decena de alfileres, bien, igual son 10 alfileres. 10 alfileres, perfecto. Si hablamos de una centena de alfileres, tenemos ¿cuántos alfileres? 100. 100. Y si tenemos un mol de alfileres, ¿cuántos alfileres vamos a tener? 6,02 por 10 a la 23. Si tenemos un mol de elefantes, vamos a tener 6,02 por 10 a la 23 elefantes. O sea, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Esa cantidad de elefantes, de alfileres, de átomos, de moléculas, etcétera. Este número se usa para las especies químicas. ¿Por qué? Porque las especies químicas tienen masas del orden del 10 a la menos 21, 22, 23 o 24. Entonces, vamos a ver cuándo hablamos de átomos, cuándo hablamos de moléculas y cuándo hablamos de otra cosa. Si trabajamos con metales y gases nobles, metales, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, radio, bario, magnesio, mercurio, cobre, bueno, etcétera. Metales y gases nobles, estos elementos o sustancias están formados por átomos. Si hablamos de sustancias covalentes, es decir, sustancias formadas por dos elementos químicos no metálicos, por ejemplo, el agua, el hidrógeno es un no metal, el oxígeno es un no metal. Por ejemplo, el cloro gaseoso es un no metal. Las partículas son moléculas, pero a su vez
esas moléculas también están formadas por átomos. Átomos que, como son no metálicos y tienen tendencia los dos a ganar electrones, los comparten. Hablamos de moléculas formadas por átomos que comparten electrones. Y si hablamos de sustancias iónicas, por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿por qué es iónica? Porque está formada por un metal que es el sodio, siempre se escribe primero, y un no metal que es el cloro. Las sustancias iónicas están formadas por fórmulas unitarias, no son moléculas, fórmulas unitarias, que a su vez están formadas por átomos. Pero a diferencia de las sustancias covalentes, estos átomos están cargados. ¿Por qué? Porque han perdido y ganado electrones. Átomos cargados. Cargados positivamente o negativamente. Entonces, cuando hablamos de metales y gases nobles, vamos a calcular cuántos átomos tienen una cierta cantidad de moles. Cuando hablamos de sustancias covalentes, vamos a calcular primero las moléculas y después la cantidad de átomos. Y cuando hablamos de sustancias iónicas, primero vamos a calcular las fórmulas unitarias, que sería lo mismo que la molécula, pero no es lo mismo, que a su vez también están formadas por átomos. Entonces, ¿cómo aplicamos el número de Avogadro en cada caso? Supongamos que yo quiero saber cuántos átomos bueno, cuántos átomos de aluminio hay en 2 moles. ¿Cuántos átomos de aluminio hay en 2 moles de aluminio? ¿Qué cálculo tengo que hacer? Tengan a mano la tabla periódica y tengan a mano calculadora científica. ¿Cuántos átomos de aluminio hay en 2 moles? Y bueno, si en un mol hay 6,02 por 10 a la 23 átomos, pues entonces, en 2 moles, ¿cuántos átomos va a haber? Bueno, se me fue grande la S. ¿Cuántos átomos va a haber en 2 moles de aluminio? Espero que me digan la cuenta. Ah, chicos, se pone, el cálculo que tengo que hacer es 2 por 6,02 por 10 a la 23. ¿Cómo se pone por 10 a la 23 en las calculadoras científicas? Se pone 2 por 6,02 exponente 23. ¿Cuánto les dio eso? Ponemos el 10. No, no ponen el 10, ponen 6,02 exponente 23. ¿Cuánto les dio? 1,204 por 10 a la 24. Exacto, 1,2 por 10 a la 24 átomos de aluminio en 2 moles. Átomos. Bien. Ahora, fíjense, el aluminio es un metal. Voy directamente a átomos, pero ahora les voy a preguntar, ¿cuántos átomos hay
hay en cuántos átomos hay, bueno, átomos hay en 3 moles de ácido sulfúrico. Átomos. El ácido sulfúrico es una sustancia covalente, por lo tanto, primero voy a calcular cuántas moléculas tengo en 3 moles y después voy a calcular cuántos átomos. Todo esto está explicado en los videos, en los apuntes, en todo. Tienen que acostumbrarse cuando vienen a la clase, chicos, de verlo primero, porque si no, no van a tener dudas. Después se van a sentar a hacer los ejercicios y las dudas se van a plantear y la clase ya la vamos a haber tenido. Bien, entonces, si en un mol de esta sustancia hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas, porque todos los elementos son no metales. ¿Cuántas moléculas va a haber en 3 moles? (1,806 por 10 a la 24) Excelente. 1,8 por 10 a la 24 moléculas. Pero fíjense una cosa. Moléculas. A mí me pregunta cuántos átomos. Entonces, ay no voy a poner moles porque se va a equivocar. Moléculas. A mí me pregunta cuántos átomos tengo en esa cantidad de moléculas. ¿Qué sé yo? Que en una molécula, ¿cuántos átomos tengo? En una molécula de esta sustancia, ¿cuántos átomos hay? 7. 7. Yes, 7 átomos. ¿Y cuántas moléculas tengo? 1,8 por 10 a la 24. 1,8 por 10 a la 24 moléculas. Por lo tanto, ¿cuántos átomos voy a tener en cuántos átomos voy a tener en 1,8 por 10 a la 24 moléculas de esa sustancia? ¿Qué me dicen? Profe, ¿puede ser 1,226 por 10 a las 25? ¿O lo hice mal? No, está bien. 1,2 por 10 a la 25 átomos. Bien. Entonces, para una sustancia metálica o un gas noble, directamente para pasar de moles a átomos multiplico por Avogadro. Pero cuando la sustancia es covalente o iónica, primero paso a moléculas o fórmulas unitarias y recién después voy a átomos. Hagamos un ejemplo con una fórmula unitaria, con un compuesto iónico. Ejemplo, ¿cuántos átomos? Y después puedo ir al revés, sabiendo los átomos puedo sacar la cantidad de moléculas y puedo ir a moles. Eso está todo explicado detalladamente en los materiales que tienen en el aula virtual.
Ahora vamos a ver cuántos átomos hay en cuántos átomos hay en 0,3 moles de Ca3, fosfato de calcio, PO4, 2. Entonces me fijo en la sustancia y veo que hay un metal, que es el calcio, por eso tienen que tener siempre la tabla periódica. Como hay un metal, lo que voy a calcular primero son fórmulas unitarias y después voy a ir a átomos. ¿Se animan a hacerlo solo? ¿Eh? Piensen, fíjense si lo pueden hacer solito, yo voy a ir escribiendo los planteos. Vamos a escribir FU. FU son fórmulas unitarias, para diferenciarla de las fórmulas moleculares de los covalentes. 0,3 moles ¿hicieron este cálculo? Puede ser 1,8 por 10 a la 23. Yes. Bien. Bien. Ahora, ¿por cuánto van a multiplicar? 10 a la 23 fórmulas unitarias. Perfecto. Bien. Ahora tengo que pasar a átomos y voy a decir, en una fórmula unitaria, ¿cuántos átomos hay? A ver, esto es importantísimo que lo hagan bien. ¿Cuántos átomos hay en una fórmula unitaria? Cuéntenme. En esta hay 13. 3 calcios más 2 fósforos son 5. Más, sí, 13. ¿Los ven a los 13 átomos? Es importante que vean a los 13 átomos. ¿Los ven? Sí, profe. Sí. Seguro. 3 calcios. Este 2 afecta a los subíndices de los símbolos que están entre paréntesis. Entonces hay 2 fósforos y 8 oxígenos. Esos son 3 átomos. Bueno, ¿y cuántas fórmulas tenía unitarias? 1,8 por 10 a la 23. Eso me da ¿cuántos átomos totales? 2,3 por 10 a la 24. Bueno, 2,3 por 10 a la 24. No sé los otros si les dio o no. ¿Qué les dio? Bueno, los otros, que chiflen si no les dio. Pues, no sé, lo podemos hacer en mi calculadora de la computadora, pero a ver, corroboremos aunque sea uno. A la 24 dijimos. Me dio lo mismo, profe. Perfecto, A mí entonces está también. bien. Bueno, fenómeno. Entonces, miren, vamos a hacer un esquema general de cómo se procede, que les repito, está en los documentos del aula virtual. Entonces, para pasar de número, yo de número de moles puedo pasar directamente a átomos, o puedo pasar
primero por moléculas o por fórmulas unitarias, dependiendo de la sustancia en cuestión. En los tres casos, multiplico por Avogadro. En los tres casos, voy a multiplicar para pasar de moles a átomos por Avogadro, para pasar de moles a moléculas multiplico por Avogadro, y para pasar de moles a fórmulas unitarios multiplico por Avogadro. Ahora, después también puedo pasar de moléculas a átomos y puedo pasar de fórmulas unitarias a átomos. ¿Y por cuánto tengo que multiplicar? Por la cantidad de átomos, multiplico por la cantidad de átomos que forman la molécula o la fórmula unitaria, que es lo que hemos hecho recién. Y en eso consiste el cuadro que tiene que hacer. Pero yo les he agregado otra actividad, por eso les he pospuesto una semana más la entrega. A veces van a tener que hacer al revés. Yo les voy a dar la cantidad de átomos y les pido los números de moles. Si es un metal van directo, y si es una covalente, una iónica, primero van a tener que calcular las moléculas y después van a tener que calcular las fórmulas unitarias. Todas las formas de cómo se pasa de uno a otro está en el aula virtual. Vamos a un concepto ahora, que es un concepto simple, que es el concepto de masa molar. Y es la masa de un mol. Es la masa de un mol. ¿Por qué es fácil la masa molar? Porque la saco de la tabla periódica. ¿Cuál es la masa molar del aluminio? Si se fijan en la tabla periódica, el aluminio tiene dos números, el 13 y el 27. El 13 es el número atómico y el 27 es el número de masa. Esa es la masa molar del aluminio, 27. 27, y la vamos a expresar en gramos por mol. O sea, un mol de aluminio que tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos, pesa 27, no pesa, tiene una masa de 27 gramos. ¿Cuál va a ser la masa molar del bromuro de potasio? A ver si me la pueden decir. Masa molar, bromuro de potasio. Potasio, periodo, creo que es 4, grupo 1. Bromo, periodo, creo que también es 4. Grupo 17. ¿Cuánto? 120 sería. Bueno, el potasio tiene masa atómica 39, ¿no? Sí. Sí. Y el bromo tiene masa atómica 80, ¿no? Claro, 119 sería. 119 gramos, siempre se expresa en G barra mol. Bien, y ahora me sacan la masa molar de calcio 3 del de recién. Masa molar es masa de un mol. Y en un mol, ¿cuántas partículas tengo? 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué partículas tengo? Y depende. Si es un metal o un gas noble, tengo átomos. Si es una iónica, tengo fórmulas y átomos. Y si es una covalente, tengo moléculas y átomos. Bueno, saquen la fórmula molecular de, esto es una P. Bueno, cada vez me sale peor. P,
4, hay 4, espero que se entienda, 2. A ver la fórmula molar, la masa molar del carbonato, no, fosfato de calcio. ¿130 puede ser? 300. No. Ah, nada que ver. Saqué mala cuenta, perdón. Profe. Bien. Profe, ¿no es 310? Creo que sí. Es 40 del calcio por 3. Más 31 del fósforo por 2. Más 16 del oxígeno por 8. ¿Eso hicieron? Sí. Sí, Bueno, también eso me dio les da 310. Sí, profe, perfecto. 310 G barra mol. Bueno, y ya que estamos, entonces la masa molar es la masa de un mol. Miren, chicos, les voy a, antes de pasar a las otras masas, les voy a explicar, vamos a hacer unos cálculos con masa y masa molar. Ejemplo. ¿Qué masa? ¿Qué masa tienen? Masa con M minúscula tienen 18 moles de agua. La vamos a hacer fácil. Total, son básicamente todas iguales. ¿Qué masa tienen 18 moles de agua? A ver cómo lo harían. Primero La masa de hay 18... 3 átomos en el H2O. Masa, ¿eh? Masa de 18 moles. ¿Cuál es la masa de un mol? ¿Un mol qué masa tiene? 6,02. No, esa es la cantidad de partículas, Lucas. No nos confundamos cantidad de partículas con masa. Esa es cantidad de partículas. Sí, un mol tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Pero yo no te pregunto cuántas moléculas hay. Te pregunto qué masa tienen 18 moles. Si un mol tiene una masa de 18 gramos, si la sacan, bueno, borren este 18, pongamos 20 porque se van a confundir. Pongamos 20. ¿Qué masa tienen 20 moles de agua? Un mol de agua tiene 18, tiene una masa de 18 gramos, ¿o no? Sí. Bueno, ¿y cuántos moles tengo? 20. ¿Qué masa van a tener 20 moles? 360 gramos por mol. Exacto, 360, no, gramos por mol no, porque no es la masa molar, es la masa de 20 moles, ¿sí? La masa se expresa en gramos, la molar en gramos por mol. Hagamos otro. Hay una fórmula que relaciona el número de moles, la masa molar y la masa, y es esta. El número de moles es igual a la masa dividido la masa molar. Entonces, yo les pregunto, ¿a cuántos moles
de moles de dióxido de carbono equivalen o corresponden, equivalen a 200 gramos. Lo bueno que tiene esto es que la masa molar la saco de la tabla periódica. De estos tres valores, esto lo saco de la tabla periódica, me está dando la masa, que es 200 gramos, y me está pidiendo el número de moles. ¿Sí? ¿Cuánto dará? ¿Saben lo que tienen que hacer o están medio perdidos? Me La piden verdad, moles. sí estoy un poco perdida, profe. Bien, me piden, ¿qué? ¿No es 4,54? Probablemente. Me pide el número de moles, o sea, me pide N. Me dice que tengo 200 gramos de dióxido de carbono y lo tengo que dividir por la masa molar del dióxido de carbono, que es 12 del carbono más 16 por 2 del oxígeno, o sea, 44. 44 G barra mol. ¿Y eso da cuánto, Lucas? 4,54. 4,54 moles. Bien, entonces, esto está todo grabado, pero les voy a dejar un mensaje. Vamos a dejar acá porque lo que tienen que hacer ahora es ponerse a practicar con lo que hemos visto. Entonces, ver los materiales del aula virtual. Es fundamental porque así la clase les va a resultar más productiva, chicos. Ustedes van a venir con dudas porque ya van a haber visto los materiales. El jueves que viene, cuando vengan a la clase, van a haber visto los materiales del aula virtual. Y otra cosa, me sorprende que haya tan poca gente. Sé que muchos entrenan, pero todos los que faltan, me parece raro. A ustedes los felicito por participar y bueno. Nos vemos la semana que viene, ¿les parece? Sí, profe. Y Bueno, La semana Bueno. pasada estuvieron muy pocos porque algunos estábamos cursando en la escuela, entonces no tuvimos tiempo para conectarnos. Bueno, perfecto. Traten de ver para la clase que viene las actividades del aula virtual. Y tenemos clase para preguntar las dudas. La próxima clase para preguntar todas las dudas que surjan sobre las actividades porque les he agregado ejercicios. Por eso se los pospuse una semana más, ¿sí? Bueno, un abrazo, chicos.